el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice de la siguiente manera, escribiendo Pablo: hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todos los que creen, aquel que cree, perdón. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Pregunta Pablo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca dice y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué linda palabra. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, así como el canto que escuchamos hace un momento, Señor, toda la alabanza, Señor, es para ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Dios, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, Señor. Tú eres, Señor, nuestro sanador, Señor. Tú eres Jehová Rafa, Señor. Tú eres el que da fuerzas al cansado, Señor. Dice tu palabra, al que no tiene ninguna, Señor. Tú eres, Señor, nuestro proveedor, Señor, de todo lo que en la vida necesitamos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Ahora en esta noche, Señor, a través de tu palabra te pedimos, Señor, que alimente, Señor, nuestro ser interior, Señor, y que toques nuestras vidas, Señor, y que conforme a tu misericordia, Señor, y conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, que nosotros seamos confortados, Señor, con tu palabra, Señor, en esta noche. Porque dice tu palabra que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y te damos gracias, Señor, por exponernos, Señor, a tu palabra, Señor. Ministra la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si mi hermano necesita sanidad, toca su cuerpo, Señor, tú puedes hacerlo, Señor. Si mi hermano anda en desánimo, Señor, Padre, levanta, Señor, esa alma, Señor, desanimada, Señor. Si mi hermano o mi hermana, Señor, está pidiendo por dirección, Señor, tu palabra dice que tú te irías al Padre, pero dejarías al Consolador, Señor, que nos guiaría a toda la verdad, Señor. Y Padre, al Espíritu Santo, Señor, y a tu presencia, Señor, nos encomendamos en esta tarde, Señor, que yo pueda hablar, Señor, solamente, Señor, las palabras que tú pongas en mi boca, Señor, y que sean de pronta edificación, Padre, para tu iglesia, Señor, porque te lo pedimos todo en ese nombre, Señor, y maravilloso, Señor, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Solamente antes de que no se me vaya a olvidar, pero al salir del servicio, si usted, espero que salga con un poquito de hambre, va a haber algunos ricos taquitos, unas quesadillas para que usted no se vaya a dormir con el estómago vacío, ¿verdad? Bueno, para los que pueden comer todavía bien. Amén. Damos gloria al Señor. En esta noche, hermano, estoy continuando en el libro de Romanos y el capítulo 9, 10 y 11 habla sobre la elección de Israel, hermano, pero habla el tema de la salvación, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros. Ya en el capítulo 12 estaremos viendo y estoy con ansias de llegar al capítulo 12
porque en el capítulo 12 en adelante la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de vivir una vida práctica de fe. Amén. Cómo un creyente debe de caminar en su fe. Esto va a ser realmente maravilloso, pero en esta noche, hermano, yo quisiera hablar con el título de mi sermón, el fin de la ley. El fin de la ley en el cual los judíos, hermano, hasta el tiempo de hoy han estado atados, amarrados a la ley, pero dice la palabra que nos va a enseñar el día de hoy, el fin de la ley y la esperanza de gloria. Amén. Damos gracias a Dios que nosotros ya no estamos, hermano, sujetos a la ley mosaica, pero porque Cristo, hermano, vino a nuestras vidas y Él nos hizo libres del pecado, hermano. Y ahora estamos en la ley de la gracia, en la ley de Dios. Amén. Y al comenzar el capítulo 10, el hermano Pablo, el pastor Pablo, o el apóstol Pablo más bien, perdón, el apóstol Pablo, hermano, habla de ese mismo sentir que nos hablaba en el capítulo 9. Si usted recuerda al principio del capítulo 9, Pablo, hermano, derrama su corazón por Israel, ¿verdad? Aun cuando él había sido rechazado, cuando él tuvo una conversión genuina con Cristo, los judíos, su mismo pueblo, en lugar de abrazarlo o en lugar de abrazar la gracia de Dios a través de Cristo, hermano, el apóstol Pablo fue rechazado y odiado por su mismo pueblo, pero sin embargo, en el capítulo 9, al principio, tanto en el capítulo 10, que voy a leer en un momento, podemos ver el corazón de Pablo que aun cuando no era aceptado en su propio pueblo, él tenía una carga profunda por la salvación de Israel. Amén. Aun cuando no era aceptado, aun cuando era rechazado, él sabía, Pablo, hermano, pudo experimentar, y fue esto, él pudo experimentar el valor tan enorme de la salvación en Cristo. Y yo espero, hermano, que el Señor nos ayude a cada uno de ustedes, a usted y a mi persona, a entrar en ese conocimiento profundo del valor, el valor de la salvación. Que lo más importante, hermano, que le puede suceder a un hombre, a una mujer, hermano, en esta existencia, lo más grande, lo más maravilloso, es poder llegar a encontrar la gracia de Dios. Yo no sé si usted puede decir amén a eso, ¿verdad? Usted puede llegar a ser exitoso en esta vida, usted puede llegar a tener todas las cosas que usted pudiera desear en esta vida, usted pudiera llegar a la cúspide del éxito en esta vida, pero si usted no alcanza la gracia del Señor, hermano, no importa cuánto éxito usted pueda tener en esta tierra, hermano, estamos perdidos, ¿verdad? Porque Dios, hermano, no nos hizo, no nos formó, hermano, para vivir solamente en esta tierra. El Señor, hermano, nos formó para vivir una eternidad. Amén. Y por la gracia de Dios, hermano, es que nosotros podemos tener o estar, hermano, estar agraciados con la salvación del Señor. Y es algo que nosotros debemos de abrazar, ¿verdad? Y es algo que usted y yo debemos de amar, de abrazar y de gozarnos también porque somos salvos. Amén. Que la gente pueda decir afuera, wow, ¿qué tienen los creyentes? Que se ven tan contentos todo el tiempo, ¿verdad? Y no quería, pues, ay, ahí no queremos ir porque todos se ven tristes y apachurrados, ¿verdad? No, la salvación, hermano, vino a traer en nosotros, hermano, un gozo que no es el gozo que el mismo gozo que tienen los de afuera. Es un gozo espiritual, es un gozo muy interno. Y eso es lo más maravilloso. Y el apóstol Pablo entendió eso, hermano. Dice en el capítulo 10, volviendo al pasaje, hermanos, dice, ciertamente, dice, el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón. Y yo no sé, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces tratamos de ser empáticos, tener empatía con lo que Pablo pudiera haber estado sintiendo en ese momento. Y Pablo dice, ciertamente dice, el anhelo, dice, el deseo profundo de mi corazón es por Israel. Es por Israel, dice. Y mi oración, dice, a Dios por Israel, dice, es para salvación. Aunque ya en el capítulo 11 vamos a mirar de que el Señor, hermano, aún dentro de los planes inmensos del Señor, el Señor aún en el rechazo de Israel, Dios tenía unos planes, ¿verdad? Y lo vamos a ver
en la siguiente predicación, pero en este caso Pablo dice, el anhelo de mi corazón es mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque dice Pablo, dice, porque yo le doy testimonio, dice, yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Y es algo, hermano, que uno debe de valorar al pueblo de Israel, hermano, que es un pueblo celoso, ¿verdad? Es un pueblo, hermano, que ama la palabra, ama a Dios. Pero sin embargo, dice Pablo, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. Dice, no conforme a ciencia, porque ignorando, dice, la justicia de Dios. Y ese es el problema, y no solamente para Israel, es algo que en el cual nosotros podemos llegar a caer si nosotros no ponemos atención en nuestra vida espiritual. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando, dice, establecer la suya propia. Déjeme decirle nada más por un momento, hermano, si nosotros no tenemos cuidado en vivir una vida una vida creyentes, auténtica, corremos el riesgo, hermano, de caer en una vida religiosa y comenzar, hermano, en lugar de valorar la justicia de Dios, el amor de Dios por nosotros, empezar, hermano, a caminar con nuestros propios conceptos, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Israel, ¿sí? Dice, y procurando establecer la suya propia, dice, no se sujetaron, dice, a la justicia de Dios. Quiere decir, hermano, que si nosotros no ponemos bien nuestra mirada en Jesús, que dice la palabra que es el autor y el consumador de nuestra fe, si no caminamos, hermano, rectamente conforme a la palabra, en la mañana aprendíamos, hermano, que el que oye la palabra y la hace, la pone por obra, hermano, dice, ese es, dice, el verdadero discípulo. Si nosotros no caminamos, corremos el riesgo, hermano, de salirnos del propósito de Dios y vivir solamente una vida religiosa solamente, pero salirnos de la justicia de Dios. Dice, pero dice en el 4, dice, porque el fin de la ley, dice, el fin de la ley que el judío ha estado atado a la ley, dice, porque el fin de la ley es Cristo, y los judíos no pudieron mirar, hermano, no pudieron abrir sus ojos espirituales a quién era la realidad de aquel que estaban crucificando aquel día. No tuvieron el discernimiento, y el Señor Jesús les decía, bueno, quieren saber de mí, vayan y lean las escrituras, pero aún teniendo las escrituras, tenían conceptos, hermano, bien predeterminados en su mente, que no podían salirse de allí y no pudieron ver la salvación que la tuvieron enfrente de ellos. Y Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia, dice, y no solamente, hermano, para el judío, porque el judío decía, bueno, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, nosotros somos los únicos que van a ser salvos, pero dice Pablo, no, dice, ¿por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene la capacidad de creer, de abrir su corazón a la verdad de Dios. Está, hermano, está a las puertas de recibir la misma bendición que usted y yo hemos recibido en esta vida. Amén. ¿Podemos decir amén a eso? Sí, ha sido un regalo maravilloso de parte del Señor. Y dice Pablo, dice, porque la justicia que es por la ley, dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso es tomado de un versículo del libro de, el libro del Antiguo Testamento, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios, hermano, es un Dios que es accesible para todo aquel que lo busca. Eso es lo que la palabra nos enseña, que Dios, hermano, Dios es un Dios cercano. Y yo quisiera ver un pequeño paréntesis aquí, porque yo quisiera preguntarle a usted, hermano, ¿ha sentido alguna vez que Dios no está cerca de usted? ¿Ha experimentado o ha llegado a sentir que su oración no es escuchada por Dios?
que se ha sentido solo en medio de su situación, en medio del problema. Cuando nosotros leemos la palabra, hermano, conocemos que tenemos a un Dios y servimos a un Dios que es cercano, que está tan cerca de usted y de mí, que muchas veces ni siquiera alcanzamos a imaginarlo. ¿Qué tan cerca está ese Dios de nosotros? Es un Dios que está accesible para todo aquel que desee buscarlo. Ahora mi pregunta sería, ¿tú sientes el deseo de buscar a ese buen Dios en este tiempo? En medio de tus circunstancias, busca a Dios, hermano, porque tenemos a un Dios cercano. Hermano, el ser humano, hermano, siempre ha buscado justificarse delante de Dios de diferentes maneras. Muchas veces, hermano, algunos lo hacen a través de la religión, ¿verdad? Pensamos, hermano, que en hacer ciertas prácticas o pagar ciertas mandas, estamos ganando el favor de Dios. El hombre, hermano, busca esa manera de justificarse delante de Dios. Algunos lo hacen mediante religión, otros mediante buenas obras, ¿verdad? Muchas veces dicen, bueno, mira, déjame darle algo de dinero a esta persona porque Dios me va a recompensar. Y pensamos que nosotros, hermano, por hacer buenas obras, vamos a ser justificados delante del Señor. Algunos, hermano, a través de la moralidad, de diferentes maneras. Pero el problema, hermano, es, hermano, que el Señor, hermano, no está buscando nuestras obras. Cuando Él nos alcanza, Él nos transforma, las obras son naturales, ¿verdad? ¿Sí? Las obras, hermanos, surgen por el cambio que hay dentro de nosotros. Pero no podemos hacer obras para que el Señor nos cambie. Ese es el asunto. Y el pueblo de Israel, hermano, tuvo este problema, ¿verdad? El apóstol Pablo sintió dolor por Israel, por el rechazo que Israel hizo adelante de Dios. Pero Pablo expresa, hermano, ese profundo deseo de salvación para Israel. Y algo que debemos de aprender en esto, hermano, que el celo religioso, hermano, no garantiza la salvación. El celo religioso, hermano, el decir que solamente amamos a Dios, pero no somos practicantes de su palabra, no garantiza la salvación. Israel buscaba su propia justicia, pero humanamente el hombre no es capaz de cumplir la ley a su cabalidad. El pueblo de Israel, hermano, rechazaron la justicia que viene de Dios. Ignoraron, hermano, la justicia de Dios. Dice en el pasaje, regresando en el 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice, procurando establecer la suya propia. Cuando sacamos a Dios, hermano, de la ecuación, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, entonces, hermano, empieza en modo automático el hombre, ¿verdad? Y el hombre, hermano, no puede realizar grandes cosas sin su Dios, ¿verdad? No puede hacerlo. Ignoraron la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia. Las consecuencias, hermano, es de que no se sujetaron a la justicia de Dios, no pudieron ver la justicia de Dios. La ley, hermano, no puede salvar. Pablo, hermano, cita en Levíticos, y déjeme ir a Levíticos solamente para vale la pena leer estos pasajes. En Levíticos 18 y versículo 5, no sé si usted quiere acompañarme ahí. Levíticos 18:5. Dice, por tanto, dice, el Señor dice, del versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en las tierras de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a lo cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Hablando de que Dios estaba protegiendo a su pueblo, hermano, que no practicara las cosas de los pueblos paganos. Y dice, mis ordenanzas, dice el 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra. Y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Esa es la demanda de Dios. Esa es la demanda de Dios a su pueblo. Pero hermano, el hombre, hermano,
el hombre no es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque nuestra fe en Jesucristo nos libra, hermano, de la ley. ¿Por qué? Porque la ley usted y yo no la podemos cumplir. No podemos cumplir la ley. Dice Pablo, hermano, también Pablo cita la ley para mostrar que quien la cumple vivirá por ella. Pero como dijimos, no es posible. Dice, pero el problema es que nadie puede cumplir perfectamente para obtener justicia por las obras. Estoy saliendo un poquito, pero yendo un poquito más en eso, hermano, pero cuando el Señor, hermano, demandaba un sacrificio de un animalito, Él demandaba que ese sacrificio fuera perfecto, ¿verdad? Que fuera perfecto. Dios demanda lo perfecto, entonces usted y yo no podemos cumplir esa perfección, pero el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, Él tiene la capacidad, hermano, de cumplir los requisitos por usted y por mí. Ese es el asunto, y esto es hermoso que usted y yo lo recordemos y lo sepamos. Amén. Que nosotros no podemos ser justos, por más que queramos portarnos bien, solamente Dios, hermano, tiene la capacidad de mostrarse al Padre en su perfección a favor de nosotros. La fe en Cristo, hermano, en contraste a la justicia de Dios que se obtiene por la fe, en contraste a la justicia de Dios se obtiene por la fe. Él ya está aquí, el Cristo ya está aquí. Él vivió aquí, él nació aquí, creció aquí, Él murió aquí, pero también Él resucitó. Y lo que solamente requiere, hermano, requiere que nosotros creamos en Él y que confesemos con nuestra boca lo que Cristo es para nosotros. El caso de Israel, hermano, es un gran ejemplo para nosotros. Debemos de tener cuidado de no sacar a Cristo de nuestra vida, no sacar a Cristo de nuestra vida. Podemos estar activos en la iglesia, hermano, pero aún así podemos llegar a estar aún perdidos. Podemos estar dentro de la iglesia, pero al estar adentro de la iglesia no encontramos la salvación ahí. La salvación la encontramos a través del Dios de la iglesia. A través del Dios de la iglesia. El error más peligroso, hermano, es confiar en uno mismo en lugar que confiar en Cristo. Pero dice la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo. Fin, hermano, no significa abolición, no significa que y el Señor mismo dijo, porque yo no he venido a abolir la ley, dice, sino he venido ¿a qué? A cumplirla, ¿verdad? La ley se cumple en Cristo. La ley, hermano, revela el pecado. La ley es valiosa para nosotros porque la ley, hermano, revela que usted y yo estamos mal. La ley revela qué pecado tengo yo, pero Cristo provee la justicia para mí. Cristo provee la justicia para usted. La justicia, hermano, ya no se alcanza por obras, sino se alcanza por fe. Y yo espero, hermano, que al leer estas palabras y al escuchar, hermano, las palabras del apóstol Pablo, usted y yo, hermano, salgamos de este lugar con un deseo y un anhelo de alimentar nuestra fe. De pedirle al Señor, Señor, alimenta mi fe. Porque si algo necesitamos para vivir esta vida, hermano, es fe. Amén. Si algo necesitamos, hermano, cuando llegamos a fin de mes porque viene la renta, es fe, ¿verdad? Y acción también para tener lo suficiente. En esta vida, hermano, necesitamos fe para permanecer aquí, en este lugar, en los Estados Unidos, necesitamos fe. Y si tenemos que salir de este lugar, necesitamos fe sabiendo que Dios está a cargo de nosotros. Entonces, hermano, usted y yo, hermano, no podemos vivir sin la fe. Necesitamos una fe sólida. Necesitamos, hermano, una fe que venga del Espíritu Santo, una fe que venga de Dios. Una fe, hermano, que mantenga nuestras vidas firmes en lo que nosotros decimos, hermano, y proclamamos que creemos. Necesitamos esa fe maravillosa. Eso me hace sentir muy bien. Yo no sé a usted, hermano, pero me hace sentir tan bien, hermano, saber que tengo un Dios, hermano, que alimenta mi fe. Cuando venimos a Cristo, hermano, por salvación, esto pone fin de encontrar y obtener justicia por medio de guardar la ley.
Nosotros, hermano, ya no tenemos que llevar un animalito al sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que hacerlo. No tenemos que hacer muchas cosas de la ley, pero sin embargo, hermano, Cristo ya lo cumplió por nosotros y eso es maravilloso. Toda la justicia que necesitamos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos de justicia, hermano, todo lo que necesitamos lo encontramos en la imagen perfecta de Jesús. Pablo, hermano, en Gálatas 2:21 dice estas palabras, dice, no desecho, dice, la gracia de Dios, dice Pablo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice Pablo, dice, yo no desecho, dice, la gracia de Dios. Dice, porque si la ley fuese por la justicia, como diciendo, en vano, dice, murió Cristo. ¿Verdad? Entonces Pablo sabía el valor, hermano, de la justicia en Cristo. La ley, hermano, se obtuvo allá en el Sinaí y fue algo glorioso, muy maravilloso. Pero la justicia de Dios se obtuvo en el Monte Calvario. Allí el Señor concretó, hermano, allí concretó la justicia de Dios. Allí en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Él estaba allí cumpliendo, hermano, la justicia de Dios. Dice que por tanto Dios amó al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios, hermano, se obtuvo en el Monte Calvario. Al usar una ilustración, hermano, que nos ayude a entender un poquito la gracia del Señor, puedo hablar, puedo usar la ilustración de un barco, ¿verdad? Yo no sé cuántos les gusta nadar a cada uno de ustedes, no sé cuántos nadadores hay aquí, pero nadar es cansado, ¿verdad? Y usted ha visto personas que nadan en el mar, ¿verdad? De una manera muy competitiva, pero llega un momento que es muy cansado. Y esa ilustración quiero usarlo porque subir al barco, hermano, representa la fe en Cristo. Imagínese que usted es vida o muerte, que usted tiene que trasladarse a un cierto lugar y usted no alcanza a llegar nadando, pero llega un barco y lo recoge. Ese es el barco de la gracia, ¿verdad? Es ese barco que lo va a llevar al lugar donde usted necesita llegar. Dice, todo aquel que ha abordado el barco puede decir, ya no necesito nadar por mí solo, he encontrado una vía mejor para llegar. He encontrado una vía mejor. Estoy confiado en que este barco me llevará al lugar que yo nunca podría alcanzar nadando por mí mismo. Mis días de nadar por mí solo han llegado a su fin, porque ahora estoy en el barco. Mis días tratando de obtener justicia por la ley han terminado. Si usted ha recibido, hermano, al Señor Jesucristo genuinamente en su corazón, usted se ha subido en ese barco y usted ya no necesita pelear por obras para quedar bien con Dios. La justicia de Dios en Cristo, hermano, lo ha justificado de toda situación. Pablo, hermano, cita también Filipenses 3:9. Y Pablo dice esta frase, y me gusta mucho esta frase primeramente, y ser hallado en Él. Porque Pablo, hermano, quería ser hallado en todo momento. ¿En quién? En Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo, dice, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios solamente por la fe. Por la fe. Es importante, mi hermano. Sí, yo sé que está un poquito caliente el lugar aquí, pero déjeme decirle, antes de que se me vaya a dormir, déjeme decirle, es importante alimentar la fe. Es importante, hermano, alimentar la fe. Es importante. Ahora se puede dormirse, no se crea, hermano. Si usted ve que un hermano se está durmiendo por ahí, despiértate, hermano, te están viendo, están saliendo por la cámara. Dice Pablo, dice, y ser hallado en Él. Los judíos, hermano, incrédulos, estaban bajo la ira de Dios porque ellos no podían vivir conforme a su ley y no querían someterse a la gracia. Por lo tanto, hermano, el pueblo de Israel estaba en un grave problema. Pero sin embargo, hermano, sabemos, hermano, que nosotros no somos aceptados por Dios por lo que hacemos. Y eso es importante que usted y yo lo sabemos. Porque muchas veces queremos hacer cosas, hermano, para ser aceptados, ¿verdad? Pero Dios, hermano, nos quiere enseñar que no somos aceptados por Dios por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Esa es la razón, hermano, por lo cual Dios nos acepta.
es por la obra de Cristo que Dios hizo en su vida, ¿verdad? Y quiere hacer en su vida. Dice la Escritura, volviendo al pasaje, dice en el versículo 5, vamos al 6, dice, pero la justicia que es la fe, dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, y yo no entendía esta frase hasta ahora, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, ¿a quién descenderá? Dice, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Yo no entendí esta frase, pero, déjame, creo que tengo la cita, pero en Deuteronomios, hermano, acompáñame porque vale la pena leer esto, se lo digo. Para entender esta cita, dice, en Deuteronomios 30, capítulo 30, el apóstol Pablo, hermano, dentro de sus escritos, está usando mucha literatura o vocabulario del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí nos ayuda a entender. Y dice en el Deuteronomios 30, versículo 11, si no lo alcanza a llegar ahí, anótelo, va a ser una bendición. Dice, el 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, hablando el Señor, dice, es demasiado difícil para ti, dice, porque el mandamiento que yo te doy hoy, dice, perdón, no es demasiado difícil para ti. Ni está, no es difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, dice, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, dice, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Dice, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Lo que el Señor, hermano, le está tratando de quitar es excusas para decir, yo no puedo hacer eso o no puedo llegar a eso. El Señor, hermano, nos está diciendo que la gracia de Él está tan cerca de nosotros de una manera tan sencilla que todo aquel que lo busque lo va a encontrar. Ese es el asunto, dice. Porque muy cerca de ti, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca, dice, y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón, dice, para que la cumplas. ¿En dónde está, hermano? ¿En dónde está la respuesta a la victoria en Cristo? Muy cerca de usted. Muy cerca de usted, dice, que está, dice, en su boca y en su corazón. ¿En dónde está? En su boca y en su corazón. ¿Usted quiere tener confianza, hermano? Dios ya puso el acceso a nosotros para nosotros poder ser victoriosos en nuestra vida espiritual. Amén, eso es maravilloso. Si usted dijo amén, hermano, se perdió, como dicen, un buen lugar para decir amén. Para decir amén. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y entonces agrega Pablo, dice, y esta es la palabra, dice, de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Usted cree en el evangelio, hermano, que usted proclama? ¿Sí? Cuando usted le comparte a una persona, hermano, de Cristo, usted lo habla con fe, cree lo que está hablando. Amén. Porque dice Pablo, dice, esta es la palabra de fe. Esa es una seguridad para el creyente. La palabra de Dios, hermano, tiene una garantía que es viva y es eficaz. Dice, me gusta lo que dice Pablo, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, dice, con tu boca. Ahora déjeme decirle, nadie puede confesar algo que no está aquí. No es porque no es solamente es confesar, ¿verdad? Muchas veces le decimos a la persona, confiesa en Cristo, vamos a hacer una oración. Y mire, yo no soy el que le doy la gracia, Dios es el que le da la gracia, ¿verdad? Y Él decide cómo dar la gracia, pero cuando le decimos a una persona, mira, vamos a hacer esta oración de fe, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que tener conciencia, hermano, que hay una responsabilidad de que cuando compartimos el mensaje de salvación,
tenemos una responsabilidad de llevarlo a los pies del Señor, pero también de darle acceso a que esa persona conozca para que pueda creer y pueda confesar. Esa misma palabra que el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Nadie va a confesar algo que no cree realmente, o solamente va a ser una confesión de su boca solamente. Dice que si confesares con tu boca, dice que Jesús es el Señor. Recuerda cuando Pablo, hermano, cuando era Saulo de Tarso y cuando iba hacia Damasco y que tuvo un encuentro con el Señor. La primera frase cuando cayó Saulo en ese tiempo, ¿cuáles fueron las primeras palabras? La frase que él nombró: ¿quién eres, Señor? Y esa palabra, hermano, en el original es: ¿quién eres, Curios? Es Señor, es el Dios. Él sabía que estaba delante de la deidad. Él sabía en ese momento. Y cuando nosotros hablamos, hermano, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no solamente un Señor, como yo le digo Señor a cualquiera de ustedes, es un Señor, es el Señor, es el Señor de tu vida, es el Dios, es el Creador, es el Curios, ¿verdad? Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque la resurrección, hermano, es una garantía de que Jesús, hermano, cumplió, se me fue la palabra, cumplió, hermano, lo que Él tenía que hacer. Él cumplió su tarea. Es una garantía para nosotros. Dice que el Señor dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y cuando la palabra del Señor, hermano, dice, porque todo aquel, cuando dice la palabra del Señor, todo aquel, a mí me dice que es todo aquel. Todo aquel, ¿quién es todo aquel? Todo aquel. Cualquier persona, hermano, tiene acceso a su Creador. Cualquier persona tiene acceso a su Creador. Dice, todo aquel que en Él cree, dice, no será avergonzado. Eso es maravilloso, hermano. Usted y yo no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Este es, hermano, es la palabra más segura para usted y para mí. Es el Evangelio, el poder del Evangelio, hermano, es lo más seguro para nosotros. El Evangelio, hermano, es tan seguro, es nuestra ancla, hermano, de fe a los pies de Cristo. Porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego. Anteriormente solamente los judíos tenían el acceso a Dios. Pero cuando Jesús, hermano, murió en la cruz del Calvario, dice que el velo, dice, fue roto por la mitad. Y entró el acceso para que usted y yo pudiéramos tener ese acceso. Ahorita en la actualidad, hermano, en la cultura de los judíos, si alguien, hermano, que no sea judío quiere ingresar o quiere ser parte de la religión, ellos les ponen ciertos lineamientos para poder ser parte del movimiento o de la religión judía. Y no pueden nunca llegar a ser judíos. A ellos se les llama, los gentiles que quieren ser parte, les llaman noajidas, que significa no judíos. Nosotros jamás, hermano, en esa mentalidad, jamás podríamos pertenecer al pueblo judío, ¿verdad? Tendríamos el nombre de noajidas, de no judíos. Y tendríamos que ir por 7 leyes que ellos nombran y no tendríamos acceso al Antiguo Testamento porque solamente ellos pueden leerlo. Pero damos gracias a Dios, hermano. Damos gracias a Dios porque Pablo dice, porque no hay diferencia, dice, entre judío, dice, ni griego. Todos tenemos, hermano, el mismo acceso a nuestro Creador. Si alguien se está durmiendo, hermano, dele un codacito para que despierte. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, dice, es rico para con todos lo que le invocan. O sea, hermano, que Dios, hermano,
Dios, hermano, no se queda sin recursos. Dice que Dios es rico. Y si Dios, hermano, ha permitido no sé cuántos millones, de 7 millones o no sé, de gente en todo el globo terráqueo, no sé, Dios tiene recursos para todos ellos, si todos ellos llegaran a abrir su corazón a Él. ¿Sí? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo, será salvo, será salvo. Y terminando la última parte, hermano, ya hablamos del amor de Dios por nosotros, ¿verdad? De nuestro acceso por gracia. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de usted y de mí? Dice en el 14, dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Dice Pablo. Los que no conocen al Señor, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice, ¿y cómo oirán sin ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán? Dice, si no fueran enviados. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que debemos de dar de gracia lo que ¿qué? Lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido. Hay una responsabilidad. Dice el Señor, dice, ¿y cómo van a predicar? Dice, si no fueran enviados. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes son, hermano? Piénselo por un momento, ¿quiénes son aquellos que anuncian la paz? ¿Quiénes son aquellos que anuncian la paz? Son aquellos, hermano, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice Pablo, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? Dice, a nuestro anuncio. Y es cierto que vamos a encontrar resistencia, hermano, a las cosas espirituales. Pero la responsabilidad de usted y de mí, hermano, es compartir lo que Dios ya nos ha dado. Lo que Dios, hermano, ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Dice su palabra, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo levantaremos la cosecha. Amén. Esto es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano. Quisiera preguntarte en esta noche, hermano, ¿en qué confías para ser justo delante de Dios? ¿Confías en tus capacidades? ¿O confías en lo que tú puedes llegar a ser? ¿O confías en lo que Dios ya ha hecho en ti? ¿En qué confías? ¿En qué pones tu confianza, mi hermano? Yo quiero ponerte este reto en tu mente y en tu corazón. ¿En qué confías? ¿En qué confías? Y mira, hermano, la respuesta que nos surge dentro de nosotros posiblemente muchas veces no es la respuesta correcta, porque nosotros podemos desear algo en la mente, pero nuestros actos caminan por diferente camino. Quiero retarte, hermano, a que tú medites delante del Señor y medites delante del Señor, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿En dónde pones tu confianza? Y quisiera también, hermano, ponerte delante de ti, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que el Señor ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tú llegas a experimentar la salvación de la manera como la experimentó Pablo, entonces, hermano, entonces el lenguaje que debería de haber dentro de nosotros es ciertamente el anhelo de mi corazón es por los perdidos. Eso debe de ser, eso debe de ser. En esta tarde quiero terminar con esto. La palabra de Dios, hermano, o la fe que usted necesitamos, dice en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No busque más cosas, hermano, en la vida para alimentar su fe. Busque la palabra, lea la palabra. Dice que la fe viene por el oír.
En estos tiempos, hermano, estamos en Instagram o en YouTube buscando recursos o manera de cómo ser campeones o cómo ser mejores creyentes y estamos buscando. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Es todo lo que usted y yo necesitamos para alimentar nuestra fe. ¿Usted quiere tener una fe de campeón? Vea la palabra. Va a tener una fe sólida, una fe inconmovible. Nadie lo podrá, hermano, atacar cuando usted tenga una fe que esté centrada en Cristo, en su vida. Amén. Vamos a orar por ello, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor, y es tan amplia y profunda, Señor, que nosotros no alcanzamos a entrar, Señor, a la profundidad de tu palabra, Señor. Pero, Padre, con lo mucho, con lo poco, Señor, que podemos entender, Señor, Padre, alimenta ciertas áreas, Señor, internas, Señor, de nuestro ser, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, a través de esta lectura nos inquiete, Señor, a ir más profundamente, Señor, a la lectura de tu palabra, Señor, a poder descubrir, Señor, tal vez, Señor, esas cosas que para nuestros ojos humanos están velados, Señor, pero a través de nuestra persistencia, Señor, y de nuestro amor, Señor, a tu palabra, podamos ir descubriendo, Señor, esos tesoros, Señor, que son necesarios, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor, para edificar nuestros caracteres, Señor, para tener una fe, Señor, que mueva montañas, Señor, una fe, Señor, que nos haga mantener firmes, Señor, en los momentos difíciles, Señor, de la vida, Señor. Esa fe, Señor, que necesitamos, Señor, para saber que tú tienes control, Señor, de nuestra vida, Señor, que no somos nosotros, Señor, eres tú en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Padre, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta noche, Señor, porque tú sabes sus luchas, Señor, tú sabes sus necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, los deseos y los anhelos de sus corazones, Señor. Padre, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Y Padre, tu palabra, Señor, en esta noche, Señor, a mí personalmente, Señor, me enseña, Señor, que estamos delante de un Dios que es un Dios cercano a nosotros, Señor. Eres un Dios, Señor, que estás accesible, Señor, que tienes la puerta, Señor, abierta, Señor, para que nosotros, Señor, al escuchar que tú tocas esa puerta, podamos abrir esa puerta, Señor, y cenar contigo, Señor, y tú con nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque entendemos que el anhelo en tu corazón, Señor, es tener una relación íntima, Señor, fuerte, poderosa y profunda, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Y en ti, Señor, no hay excepción de personas. Tú nos amas iguales, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén.